Los alemanes son muy críticos. Arrogantes, que te miran sobre el hombro. Vas a comprar pan y quieres hacer un chiste con la panadera y ella te va a ver como que tú estás loco, yo no te conozco. Páralo. Páralo porque yo tengo alemanes familiares. Hemos venido a Alemania, específicamente a la ciudad de Colonia, porque queremos saber qué piensan los latinos de los alemanes. ¿Será que son como dicen, que son unos racistas, que son unos nazis? ¿O será que son personas muy amables? Bienvenidos a otra ruta. Sí, estamos en Colonia, la cuarta ciudad más grande de toda Alemania. Y vamos a tratar algunos temas picantes, pero antes de eso iniciemos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Alemania? Bueno, este año voy a hacer 14 años. Llevo ya casi 10 años viviendo aquí en Alemania. Vivo hace 20 años en Alemania y soy chileno. Vengo de Venezuela y tengo casi 10 años aquí en Alemania. Tengo ya 14 años para 15. ¿Sabes contar hasta 10 en alemán? Sí, sé contar hasta 10. Ay, ya me olvidé. ¿En serio? 1, 2, 3, 4, 5, El 6 me sale diferente. 6, 6, 7, 8, 9, 11. Si tuvieras que describir a los alemanes con una sola palabra, ¿cuál sería? los describiría como rígidos y estrictos. Sinceridad, los alemanes son muy sinceros. Calculadores. El tema de tener que hacer un termin, le llaman aquí, pero es como una cita para tú poderte ver inclusive con tus amigos. O sea, entonces eso puede ser en 3 semanas y te dicen, mira, nos vemos en 3 semanas a tal hora en tal restaurante. Y tú dices, ok, y hasta se te puede olvidar como latino porque no estamos acostumbrados. Ellos no te escriben más, no te dicen más nada y ese día, a esa hora, están allí. muy ellos. Si tuviera que describir a los alemanes en una palabra, sería honestos. Ellos no toman lo que no es de ellos, por ejemplo, que en los países de uno no están así. Críticos, los alemanes incluso cuando hay cosas buenas que uno puede decir, ay, por ejemplo, aumentaron el salario mínimo. Entonces alguien va a conseguir siempre, no, pero entonces eso va a ser peor porque entonces no van a poder pagarle, van a despedir a más gente. Siempre va a haber alguien que va a criticar algo que pasa, incluso si es algo bueno para la sociedad. ¿Cuál es la experiencia más extraña que has tenido con un alemán? Ay, es que son tantas. Nadando, haciendo deporte, ¿qué? ¿Dónde? Con un beso, ¿la vas? No, espérate, están grabando. No. Alguien me preguntó de dónde viene y yo, de Colombia, y me dice, Colombia queda en el Asia. Y yo le dije, sí, al lado de China queda, sí queda. A mí lo que me pareció más extraño es ver, por ejemplo, cuando la familia se encuentra, los padres y los hijos nunca se abrazan, se dan de la mano, porque yo entiendo, por ejemplo, si yo encuentro a alguien en la calle, yo no te conozco mucho, yo te doy la mano, eso lo puedo entender, pero que madre e hijo que tienen tiempo que no se ven, no se abrazan y se dan la mano, eso a mí me causó mucho choque, la verdad. Mi experiencia más extraña con un alemán ha sido realmente, tú sabes que nosotros los latinos somos de abrazar, de besar, y una vez me pasó que yo conocí a alguien y yo, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carol Torres, le doy la mano y lo abrazo y le doy 2 besos y él hizo, bájalo, y yo, me asusté, ¿no? Cuando pregunté me dijeron, no vayas tan rápido, no seas latina. Me pasó un caso cuando vine en el 2008. Me fui a hacer shopping y si te veían con las zapatillas, buenas zapatillas, buen vestido, te atendían. Y si no, se daban la media vuelta y tú solita tenías que buscar. Y la experiencia más extraña que he tenido con un alemán no fue directamente, sino que fue cuando llegué a Alemania en la época de Navidad y vi un cartelito pegado en un poste de la luz que era un viejito de, no sé, 80 años que pedía pasar la Navidad con alguien, por ejemplo, porque él estaba solito y no sé. Y eso fue como raro para mí, como chocante, como un viejito que pide pasar la Navidad con una familia, fue como, así como que se me rompió el corazón cuando leí eso. ¿Qué es lo que más te gusta de los alemanes? Que siempre te dicen las cosas como son, las cosas buenas y las cosas malas también. Por ejemplo, si uno hace algo malo, vienen y te lo dicen. Y al principio eso choca un poco porque uno no está acostumbrado a que la gente te diga, sea tan directo para decirte las cosas buenas y malas. Eso me gusta. Que te dan su confianza. Lo que más me gusta de los alemanes es que son una sociedad frugal. Lo que quiero decir es que la gente aquí no anda malgastando su dinero, no son personas pomposas de que, ay, soy millonario y me voy a comprar un Ferrari para que todo el mundo vea que yo ando en un Ferrari, vea que tengo una mansión, todo lo contrario. Yo he conocido gente que tiene dinero, que tienen 3 casas, 4, 5 y son las personas más sencillas, andan normal en un auto y eso a mí me parece muy bonito de que no se vea tanto esa diferencia social tan marcada. Lo que más me gusta de los alemanes realmente es su aceptación a la diversidad de cultura,
de idiomas y de comida. De hecho, estamos aquí para que ellos hoy prueben y degusten nuestra comida auténtica venezolana y de verdad nos alegra mucho porque vale la pena. Son muy curiosos en cuanto a la búsqueda y probar diferentes sabores. También es esa parte como calculadora, porque te vas dando cuenta ya una vez que vives aquí en Alemania, en comparación con Latinoamérica, que bueno, nosotros somos mucho más flexibles, que nosotros somos más espontáneos, ellos no tanto, pero de esa forma aquí van funcionando muchas cosas, todo va saliendo, todo lo que vas planificando y después al final, cuando ves el resultado, tú dices, valió la pena. Lo que siempre me ha atraído de Alemania y me ha gustado es de pronto que todo está muy organizado, que al final después se vuelve algo contradictorio para nosotros los extranjeros, pero sí, es algo que me gusta mucho, como si vamos a un sitio de extranjería, dicen, bueno, esto es lo que necesita y ya no hay vuelta atrás. Volvemos, presentamos, es lo que hay. O las calles, en teoría, se ven organizadas, las estaciones de tren. Me gusta eso. ¿Cuáles palabras en alemán tú conoces? En alemán, bueno, a mí me dieron clases de alemán y yo aprendí Wie heißt du? Ajá, ¿qué significa? ¿Cómo te llamas? Creo que Yes. está Wo wohnst du? Ajá. ¿Dónde vives? Ajá. Y algunas más, sí. ¿Y tú? Guten Tag, Guten Morgen, Dankeschön. Pero vamos a ver qué es lo que ellos dicen, a ver si ellos saben algo. Ich liebe dich. Te amo. Saufen. Saufen es como tomar, pero en exceso, así como tomar hasta morirse, pero encuentro que es una palabra entretenida, saufen, me gusta. O sea, que tú la usas mucho. Antes, ya no es. Sonnenschein, que traduce rayos de sol, ¿no? Y me gusta porque cuando empecé en mi trabajo, los pacientes me decían, Lindsay, cuando tú vienes, es como que llega el rayo de sol, ¿no? El Sonnenschein. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet es excelente. Fernweh es una palabra que significa cuando tienes ganas de salir y conocer otros países, explorar el mundo. Y me parece muy hermoso porque a mí me encanta viajar. Si hay algo que hemos aprendido en nuestros viajes es que ninguna cultura es mejor que la otra, sino que cada cual tiene su cosita, ¿no? Y hay algo que yo quiero preguntarle. ¿Qué tienen los alemanes que nos hace falta a nosotros? Sentido de pertenencia. Nosotros los latinos nos orgullecemos, decimos venimos de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, pero en sí nos falta querer más a nuestra cultura, a nuestro país, sentir más ese amor por nuestra cultura, sentido de pertenencia, pienso que nos falta mucho. Disciplina, yo creo. Ellos son muy disciplinados, si se proponen algo, no paran hasta que lo logran. Y en general, por ejemplo, yo veo en Chile, en mi país, los futbolistas a veces no tienen esa disciplina y por eso no llegan a veces tan lejos teniendo el talento y todo eso. La puntualidad y la palabra, eso es importantísimo y de verdad que me quito el sombrero ante ellos. Me parece que los latinos somos como que, no, sí, está bien, todo perfecto, no somos muy exigentes. Tal vez tendríamos que ser más exigentes con las cosas y un poco más perfeccionistas. Si hay algo con lo que siempre se liga Alemania, mayormente es con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo que no fue muy positivo. Ahora, desde ese entonces se ha generado cierto rumor, le han puesto cierta etiqueta y nuestra pregunta ¿es verdad que los alemanes son arrogantes o que se creen superior a otras culturas? Cuando yo llegué a Alemania y andaba en el tren, por ejemplo, y como yo no entendía alemán, yo escuchaba a la gente hablando entre ellos, yo siempre pensaba que estaban discutiendo, por ejemplo, porque suena muy fuerte el idioma, pero no, los alemanes encuentro que son bien cercanos, o sea, son, por lo menos en mi ciudad, son de dar la mano, de abrazo incluso, de una palabra de aliento si no te ven bien, o sea, no, yo encuentro que ese mito de que son fríos, para nada. Distantes sí son muy distantes. Arrogantes también, sí he escuchado mucho. Y con instinto de superioridad no, depende de con quién trates, ¿no? Siempre he dicho que nosotros tenemos que, como latinos, ser muy abiertos, pero también receptivos en cuanto al comportamiento del país donde estés. No son muy fáciles de compartir o de integrar a alguien en su círculo. Tardas un poquito en generar confianza, tú no puedes llegar bromeando de una vez, o sea, no puedes llegar a hacer un chiste, vas a comprar pan y quieres hacer un chiste con la panadera y ella te va a ver como que tú estás loco, yo no te conozco. Pero un sentido de arrogancia, por ejemplo, no, he tenido la oportunidad de hablar con muchos alemanes que todo lo contrario y bueno, por todo lo que ha pasado en su historia reciente, yo podría decir que es cero superioridad, la verdad. Sí, hay muchos. No son todos, como se dice, en todo el mundo se cuecen habas, pero sí hay alemanes así, arrogantes, que te miran sobre el hombro. Pero la mayoría de alemanes pienso yo que no son así, no son tan arrogantes.
Sí he conocido personas arrogantes y otras que nada que ver. Yo creo que es como en todos los países, hay una variedad. Y sentimiento de superioridad no me parece, realmente los alemanes son muy críticos con su país, no son del tipo de persona que va a decir, ay, mi país es el mejor del mundo, no. Te van a decir, no, mi país le falta esto, le falta lo otro, mira Dinamarca, mira Suecia, estos están mejores, nosotros hacemos esto mal, 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 mal. Me parece que por la historia que hubo de la Segunda Guerra Mundial aquí en Alemania falta mucho un sentido de patriotismo, no existe. Si vas caminando por Alemania, ves que raras veces vas a conseguir una bandera de Alemania colgando. A veces tú caminas y vas a ver más colgada la bandera de Ucrania que la de Alemania. En Europa hay diferentes países en donde se paga un impuesto eclesiástico, o sea, impuesto de iglesia. Y sabemos que en Alemania es obligatorio. ¿Qué piensan ustedes de esto? Para mí, en relación al impuesto de iglesia, les soy sincero, eso no sirve. Yo pago el impuesto de la iglesia. Fue algo involuntario. Yo llegué a Alemania y cuando empecé a hacer los papeles, mi ex suegro nos llevó a hacer los papeles y resulta que cuando yo llené los papeles me preguntó qué religión era. Y yo le dije, soy católico. Si tú marcas y dices, yo soy católico, tienes que pagar impuestos, te los quitan automático. Entonces yo dije, no, yo soy ateo, mi compadre, yo no gano mucho dinero. Y él puso que era católico, pero yo no sabía que eso significaba que iba a tener que pagar impuestos, que no sé cuánto, pero es harto. Yo pago 60 euros mensual por el impuesto de la iglesia. Bueno, yo no lo doy, soy budista y por ende a mí la organización de la Soka Gakkai no me obliga ni me exige a dar el impuesto. Realmente si cada organización debería de mantenerse, ¿no?, con sus ingresos, pero que sea obligado no me parece. Me parece para mí mal. ¿Por qué nos tienen que quitar a nosotros trabajadores de nuestros impuestos para la iglesia? ¿Por qué? Si ya reciben del Estado, de las limosnas y de todo, porque a cada santito las personas que van a rezar les ponen dinero. Bueno, la verdad por un lado está bien, porque si tú eres una persona muy religiosa y eres una persona que visitas a la iglesia, lo que sea, está bien que parte de tu sueldo, digámoslo así, sea invertido en eso para que se mantenga todo muy bien. A mí me parece que el impuesto de iglesia, al igual que muchos impuestos en Alemania, podríamos escribir un libro acerca de eso, son como otra forma de obtener más ingresos a través de nosotros. Me parece que para fomentar la fe y tú vivir tu fe no tienes que estar pagando este impuesto. Hay muchas personas que son creyentes y para no pagar dicen que son ateos, por ejemplo. Entonces, por eso me parece algo incorrecto. ¿Qué es lo que menos te gusta de la cultura alemana? Que muchas veces aquí con tanto, las mujeres, o sea, la manera de arreglarse, con tanta de todo, ¿no? Y son como muy lineales, muy frívolas, falta de cuidado, de estética, no todas, ¿no? Generalmente las jóvenes sí, se maquillan, se arreglan, pero el denominador, entonces si uno se maquilla mucho, ups, y el sonreír mucho, ups, tampoco gusta. Lo que menos me gusta de la cultura alemana es, por ejemplo, cuando un alemán te dice vamos a ver un partido y tomar una cerveza. ¿Qué quiere decir eso para uno? Ir a ver el partido, tomar una cerveza y después para dónde nos vamos. Pero él es ir a ver el partido, tomarse una cerveza y para la casa. Entonces uno queda como con las ganas ya, ¿para dónde nos vamos ahora? Hay una fiesta y no, compadre, yo te dije cerveza y partido y me voy. Esa distancia que ellos generan, o sea, yo soy una persona que siempre me estoy riendo, pasándola bien y a lo mejor haciendo un chiste, etcétera. Claro, cuando no estoy trabajando y a veces ellos, o sea, están muy metidos en su cabeza de que, bueno, yo o estoy trabajando, yo no estoy aquí de repente para ser amigos o para estar todo el tiempo riéndome. No significa que no sean simpáticos o que no tengan sentido del humor, por supuesto que es así, pero tienen todo como muy cuadriculado en que hoy vengo a trabajar, mañana me voy a divertir, hoy no me río y mañana sí. Como ustedes saben, aquí en Alemania cada ciudad prácticamente tiene su cerveza. O sea que aquí supuestamente se bebe mucho. Pero ¿qué tanto de eso es cierto? ¿Son los alemanes unos borrachones? Sí, pero en un sentido diferente a nosotros. Ellos son más de cerveza. En cambio, nosotros somos más de trago fuerte. Por ejemplo, nosotros en Chile tomamos pisco y yo a las veces que le he dado a los alemanes pisco mueren al primer vaso. Yo he visto a un alemán tomarse una caja completa de 20 cervezas y después uno lo ve y no se ven así borracho ni hecho mierda. Antes yo pensaba eso, que uy, los alemanes cómo beben, pero después me puse a ver la cultura de los rusos, la cultura de los latinos también. Eso va en la sangre de la humanidad entera, el ser borrachos, pero sí les gusta tomar mucha cerveza, sí. Parece que sí. En todos los eventos siempre hay una cerveza y de que hay un desayuno a las 11 de la mañana haya una cerveza no es raro, ni en ningún evento. Sí, toman bastante. Toman muchísimo. Los alemanes se divierten, sea día de semana, sea fin de semana. Cuando acá se celebran los días de carnaval, es prácticamente una semana de full fiesta. Borrachos, depende. Si es el día a día, o sea, cuando están haciendo su trabajo no van a beber, pero cuando se emborrachan de verdad. Lo que sí he notado
es que cuando se emborrachan se ponen más alegres. O sea, tú ves en la fiesta un alemán que se veía súper tímido, comenzó a beber un poquito y el hombre se para, se pone a bailar, se pone a gritar y parece otra persona totalmente diferente a la que viste hace 5 minutos sentada. No, yo no diría que son borrachones, porque para mí borrachones serían que están tomando lunes, martes, miércoles, jueves, o sea, toda la semana. Y es mentira, están trabajando súper duro, inclusive a muchos alemanes tú les ofreces, vamos a comer, y estamos en un almuerzo y después ellos tienen que hacer algo en la tarde y tú les dices, vamos a tomar una cerveza. Ellos te dicen, no, una cerveza no, porque yo tengo que hacer tal cosa. O sea, en ese sentido están mucho con el compromiso. Pero los alemanes cuando toman, se lo toman muy en serio, entonces tú puedes ver un viernes, un sábado, la gente ya borracha de temprano, hablando durísimo, lo cual ellos normalmente no hacen. Según tú, ¿qué tienen los latinos que le hace falta a los alemanes? Pues el swing. Les falta el swing, les falta más movimiento, ser más amistosos, hablar un poco más. Los alemanes son muy reservados en sus cosas, en sí mismos. Vamos a decir nuestra paciencia. Nosotros los latinos somos muy pacientes, en cambio los alemanes pierden la paciencia muy rápido. Por ejemplo, si tú estás haciendo algo y cometes un error, ya al alemán no le va a gustar. No es como nosotros que, bueno, te doy otra oportunidad. No, el alemán ya a la primera ya te está diciendo, mira, esto está mal, de una, directo. O sea, ¿qué le falta a los latinos que a los alemanes les sobra? Yo podría decir que... No diría que dinero. Bueno, es verdad. Pero... Relajémonos un poco más, ser más relajados, más cariñosos. Toda Latinoamérica somos muy expresivos, somos muy cariñosos, muy atentos, muy tiernos. Si eso lo tuviesen los alemanes, me pareciera que fuesen perfectos. Ser más agradecido, eso es lo que los alemanes yo encuentro que no tienen. No agradecen la vida que tienen, la realidad. Suena feo lo que voy a decir, pero a veces lo encuentro como un poco llorones. Como que, por ejemplo, se quejan de cosas que no tienen valor, ¿entiendes? Porque siempre han tenido todo, uno nace teniendo todo y muere teniendo todo. Entonces no tienen carencia y entonces no saben valorar a veces lo que tienen, ¿entiendes? Como uno viene de afuera, uno valora más lo que tienen acá que ellos mismos. Le falta más arriesgarse. Pienso, mucho miedo de arriesgar algo sin estar seguro. Cuando estuve haciendo mi capacitación aquí, ellos nunca en una clase van a alzar la mano si no saben 100% que la respuesta es correcta. Ellos no van a ir a un sitio si no tienen todo muy bien organizado. Entonces pienso que les falta eso. Compromiso, ¿eh? Muchas veces con nosotros los latinos somos de los que, che, vamos a ir este viernes a tomar una cerveza. Y tú dices, claro, seguro, dale hermano, nos vemos y tal. Y no vas y la otra persona está clarísima que tal vez no vas, ¿sabes? En cambio aquí eso no existe y yo aprecio muchísimo el tema de ese compromiso que realmente ellos sí tienen. La siguiente pregunta es una que a muchos no les gusta escucharla, pero vamos a hacerla sí o sí. ¿Son los alemanes racistas? Para ser sincera, si me dijeran que si los alemanes son racistas, no. Son diferentes. La verdad es que yo personalmente nunca he sentido ningún tipo de discriminación, de racismo. Me imagino que hay, o sea, de que hay racistas, hay en todas partes del mundo, no solo en Alemania. Si alguien es racista, no es racista porque es alemán, es racista porque es racista. Si fuera de otro país sería igual de racista, así que eso. Sí son racistas, no todos, pero sí son racistas. Depende de lo que tú llevas, pues. Si estás bien vestido, te miran bonito. Y si no, pues se dan la media vuelta y se van. Aunque ahora mucha gente se abre más a las posibilidades, poco a poco, ¿no? Se está abriendo, somos muchos extranjeros aquí, pero sí se mantiene. El tema del racismo pienso que se ve en todos lados. Yo vengo de Colombia y en Colombia se ve muchísimo la discriminación por el de piel oscura o porque se parece más la cara de una persona indígena. Uno le dice, tienes cara de india. Ay, no, que ¿cómo me dices eso, no? Por ejemplo. O sea, el racismo es algo global, ¿no? Pero acá se siente bastante. Depende. Si hay un grupo de alemanes que son racistas, aquí se les llama, por ejemplo, neonazis, son un grupo de alemanes que quieren que vuelva el señor del bigote. Pero son una minoría realmente. La mayoría del país, la verdad, no me parecen racistas. Me parece que a todo lo contrario, es un país que cada vez se está abriendo más a recibir y darle la bienvenida a los inmigrantes y aceptar una sociedad multicultural. Yo creo que los alemanes racistas, incluso debido a que Alemania cada vez más multicultural, muchos de ellos decidieron emigrar y ya no están aquí. La gente me ha preguntado muchas veces también sobre si los alemanes son nazis. Por ejemplo, en esta zona o en esta ciudad por lo menos yo no he visto. Ya que a veces uno supone, puede ver a alguien vestido de negro con tatuaje acá y uno piensa que es nazi, pero a lo mejor no. Pero una vez tuve que ir a Magdeburg, es un lugar que está cerca de Berlín, y esa ciudad es conocida porque hay muchos nazis y vi. Y de hecho ahí me sentí raro. Fui a una fiesta, como técnico, un festival,
Y yo con mi amigo teníamos el pelo largo, otros chilenos, y todos los demás eran pelados, musculosos, con tatuaje acá, y ellos nos miraban mal, así. Ahí yo me sentí como un poco como en peligro. Ahora prepárense que venimos con una sección sumamente rápida para lo que le gusta, lo rápido. ¿Grande o pequeño? Grande. 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 Rubio o moreno. Rubio. Morena. Moreno. Rubio. Rubia. Rubio. Papa o arroz. Papa. Arroz. Papa. Arroz. Papa. Papa. Frío o caliente. Frío. Caliente. Caliente. Frío. Caliente. Caliente. Salchicha alemana, o sea, Bratwurst, Currywurst, Weisswurst, Wienerwurst, todo lo posible. o chicharrón. 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 Salchicha alemana. Chicharrón. Salchicha alemana. Salchicha alemana. Alemán o latino. Ahí sí. Bueno, estoy con un alemán, pero Oh, eso está difícil. Latina, latina. Latino 100%. Alemán. Latino, latino. Alemán. no, el latino es insuperable. Sol o nublado. Sol. 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 Solecito. Sol. Sol. ¿Quiénes cocinan mejor? Latino, un rato. Latinos, definitivamente los latinos cocinamos mejor, tenemos más sazón. Para mí los latinos. Los venezolanos. Bueno, los latinos en general, pues yo hablo de la comida venezolana porque es la que conozco, pero nosotros cocinamos mejor. Pero sin embargo, hay que probar la comida alemana, tiene sus platos que también son deliciosos. Los latinos, pero a ojos cerrados. Nada, ni siquiera vale la pena explicar por qué, pero 1000 veces mejor los latinos. Sinceramente, los latinos somos los mejores en la cocina, eso sí lo reconozco. Cuéntame, ¿quiénes son más sucios, los latinos o los alemanes? Páralo. Páralo, porque yo tengo alemanes familiares. El que es desordenado y el que es sucio. Depende de la persona. Los alemanes, con mucha diferencia. Por lo menos en Venezuela y a los países que he podido ir, todo el mundo está bañadito, sales de tu casa todos los días y las mujeres están impecables muchas veces, etcétera. Aquí le prestan menos atención a eso. A mí me molestó que cuando llegué acá los olores en los trenes, por ejemplo. Puede ser que te montes en un tren y te consigas un olor que tú digas, no, hermano, ¿qué hice yo para merecerme esta vaina? Pero eso puede pasar con mucha facilidad. En Chile uno va a un lugar como pobre o de repente salen los obreros de la construcción y van saliendo todos bañaditos, perfumados. Y aquí yo veo que la gente, no sé, no se baña mucho, no sé, pero en sentido de bañarse son mucho más limpios los latinos. Si lo vemos desde el punto de vista de la higiene, eso es un mito de que todos los alemanes no se bañan, si hay muchos alemanes que son aseados. También hay otros que no se bañan, hay de todo. Y en cuanto a las calles, de ver la limpieza, Dependiendo, ¿no? Si es una ciudad, la tendencia es que haya más desorden. las calles no están tan limpias, la gente tira más basura y eso. Y en cambio en los pequeños pueblos las calles son súper limpias. Hay mucho orden, planificación en cuanto al sistema de basura. Y en Latinoamérica es como más generalizado esto. No hay ese sistema de aseo organizado y por ende podríamos decir que Latinoamérica es más sucia. Yo diría que un 50 y 50 para ser justo. ¿Quiénes son más infieles? Los latinos. Bueno, esta no sé responderla, no tengo experiencia en el área, así que no. Los latinos 1000 veces. Porque es lo que yo veo, no es que yo sea infiel, sino que no. En muchas latinas se buscan hombres alemanes por eso, porque tienen como esa seguridad de que el tipo no se va a portar bien. Los latinos, los alemanes, tú te casas con un alemán de los 18, pasan 100 años y sigues casado con él. Los latinos, pues en Latinoamérica, casate 3 veces. Por teoría son más infieles los latinos, pero me he dado cuenta que los alemanes son más morrongos. Morrongo es como el que tira la piedra y esconde la mano, más o menos eso. Entonces eso hay un empate entre latinos y alemanes. Los latinos. Eso he escuchado, eso dicen. ¿Experiencia propia o para...? No, eso dicen. Por ahí está lo del Latin Lover, pues que el Latin Lover por ahí está picando y hablando con las mujeres y bueno, y conquistando. Los alemanes no son así. Cuando están ya metidos en una relación son mucho más de casa, muy
El compromiso. Sinceramente, hombres infieles consigues en todas partes, pero lo que sí yo diría que el latino es como más Casanova, vamos a decir, de que está más como tirándote piropos de, ay, tú sí eres bonita y esas cosas. En cambio, el alemán lo que hace es que se te queda mirando cuando está interesado, se te queda mirando, pero no te habla. Entonces, como que más bien tú tienes que tomar la iniciativa para que él te hable. En cambio, el latino viene y te dice de una vez, mira, ven, vamos a tomar algo, no sé qué, es diferente. Es feo lo que voy a decir, pero yo me he dado cuenta que con los años al final las mujeres se aburren, porque los tipos son tan buenos que es como aburrido, así como que es tan bueno que me aburre. Incluso hay mujeres que me han dicho, he pensado si mi marido es gay, porque es demasiado así como que no tiene cero celo, no me deja hacer lo que yo quiera. Entonces como que al final eso produce el efecto contrario y los aburre. Ahora, si te quieres quedar sorprendido, permíteme revelarte esto.